hoy traemos un tema acerca de conservación y transporte de muestras para procesamiento en laboratorio clínico. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Sergio Andrés Mayorga Barragán, soy microbiólogo y bioanalista de la UIS. Tengo conocimientos en laboratorio clínico, laboratorio de clínica animal, bromatología, microbiología de suelos y microbiología de alimentos. El día de hoy, pues, vamos a tratar este tema, lo que tiene que ver con la conservación y transporte de muestras. Cualquier duda o inquietud, pues, la vamos a tratar al final. Los aportes también son importantes para aquellos, pues, que nos traigan historias o opiniones o sugerencias acerca del tema, ¿vale? Siempre me gusta, pues, iniciar con una frase o un párrafo para que, pues, nos empapemos un poco más del tema y veamos la importancia de lo que vamos a tratar. Entonces, la finalidad de la conservación y el transporte de las muestras biológicas, pues corresponde garantizar la estabilidad de los analitos y poder otorgar un resultado confiable que sirva de ayuda diagnóstica para el paciente. Además, se busca la seguridad de la muestra y el personal que tiene en contacto con ella desde la toma de muestra hasta su procesamiento. Por esto, pues la importancia de que no solamente la toma, sino el transporte también es vital para que sea un diagnóstico preciso. En lo que corresponde a conservación de muestra, pues después de la recolección de las muestras, estas generalmente se almacenan y se conservan idealmente en condiciones óptimas para poderla enviar al laboratorio o al lugar donde se van a procesar, teniendo en cuenta pues los criterios y las recomendaciones especificadas por parte del laboratorio que va a realizar el análisis. Las muestras pues se deben enviar al laboratorio claramente después de su toma y lo más pronto posible. No hay que realizar esperas por lo menos de 3, 4 días sin cumplir con factores ambientales como evitando la luz para el caso de aquellas muestras que pues pueden alterarse por la luz, por la humedad, por temperaturas y demás. Durante el envío y el transporte de la muestra se deben tener en cuenta las condiciones que sean óptimas para la conservación y el almacenamiento de estas, hasta la llegada al laboratorio donde se va a realizar el análisis, evitando pues las exposición a los factores que les estaba ya nombrando. Los métodos de preservación que se utilizan generalmente pues en un laboratorio minimizan el deterioro de la muestra, mas no evitan que se deteriore, porque siempre el paso del tiempo va a generar que una muestra tenga mínimos cambios, pero van a existir, ¿listo? Todas estas indicaciones que les estoy nombrando son importantes para la conservación de la muestra, tanto para la conservación como para el transporte, ya que pues la congelación o la refrigeración va a otorgar que el laboratorio que va a realizar el análisis pueda obtener una muestra óptima para el procesamiento. Dentro de la conservación de las muestras debemos evitar el uso de hielo seco, ya que pues este hielo tiende a alterar ciertas muestras el pH y podría generar una congelación severa y muy rápida de las muestras, lo que podría causar, pues, qué sé yo, la destrucción del analito a analizar o la modificación de este. Les traía estas imágenes para que viéramos las formas y ciertos errores que suceden en el proceso de conservación de muestras. ¿Sí me están escuchando todos? Sí, sí lo escuchamos. Ok, perfecto. Sí, sí, sí. Ok, en la primera imagen, que es esta, donde vemos un tubo separado, un tubo, pues era tapa amarilla, sino que la foto no permitió ver la tapa, está separado el suero y de la parte globular. En este tubo, como lo podemos observar, en la conservación me va a generar pues una correcta conservación en lo que corresponde a la separación del suero, evitándome la contaminación con el paquete globular. Sin embargo, si yo genero sobre este tubo un proceso de congelación, posteriormente al descongelar este tubo me puede influir el gel en la descongelación con el suero que ya tengo separado. Por lo que les traía esta otra imagen, que es la imagen de aquí, creo que sí la ven, esta es que está en un vialcito chiquitico. Lo que preferiblemente se hace para conservar este tipo de muestras, pues es separarlo previamente y guardarlo en este vial o en este Eppendorf debidamente marcado con lo que ya conocemos todo, nombres, documentos, sitio de la toma, fecha de la toma, hora de la toma.
Esto para aquellas muestras que son necesarias la separación, ya llamémoslo suero o llamémoslo plasma, además, ¿listo? En el tubo lila que estamos observando es un ejemplo para ver aquellas muestras que se deben enviar eh, tal y como se toman, ¿listo? En este caso, pues sería sangre total. Un error que podemos ver en este tubo, que también se los traje para que viéramos la importancia a la toma y a la conservación de la muestra, es el volumen con respecto al tubo. En este tubo podemos ver que el volumen es mínimo con respecto a la cantidad del tubo que acepta, que para estos tubos son aproximadamente 3 centímetros cúbicos, lo que me va a generar que la conservación de esta muestra al transcurrir el tiempo se me hemodiluya por la cantidad electa que hay en el tubo. Para muestras que dependen de temperatura, no de refrigeración, sino aquellas muestras que dependen de temperatura como, llamémoslo temperatura corporal o temperatura mayores a 35 grados, generalmente pues se conservan en una incubadora, como podemos ver en la imagen del centro, o en alguna horno que tenga capacidad de regular dicha temperatura sin afectar la humedad de estas. ¿Listo? El ejemplo también, en este ejemplo también les traía pues esta imagen para que viéramos la forma incorrecta en que se está almacenando dicha muestra, ya que no se encuentra rotulada. Entonces son cosas que debemos tener presentes para la conservación de estas, para poder saber a quién pertenece, de qué zona pertenece y cuál va a ser su análisis. ¿Listo? Además de esto, pues esta muestra está conservada con pleno contacto al ambiente, lo que no nos favorece ya que puede existir una contaminación cruzada con el ambiente. Y en esta última imagen, pues les traía unos tubitos para que los observáramos en refrigeración. Estos tubos sí se pueden almacenar así en refrigeración sin tener ningún problema, por lo que pues la refrigeración no va a generarnos cambios tan importantes. Lo que les decía al inicio, estos tubos preferiblemente no se congelan o si se va a realizar la congelación, pues se separa la parte necesaria para congelar, sea suero o en los tubos que corresponda al plasma. ¿Listo? Ahora hablemos del transporte de las muestras. El envío de estas muestras hasta el laboratorio debe tener como finalidad el transporte seguro y pues oportuno de las mismas en las condiciones que sean adecuadas. El tiempo que transcurre entre la toma de la muestra y su recepción en el laboratorio al que pues va a realizar el análisis es de vital importancia. Por lo tanto, el envío se debe realizar en el menor tiempo posible ya que pues tiempos prolongados pueden interferir en la estabilidad celular o la estabilidad de los analitos contenidos en dicha muestra. Para el transporte de material infeccioso o potencialmente infeccioso, como es el que sucede o el que se obtiene en muestras clínicas, ya sean humanas o de animales, debe cumplir con la normativa vigente y las reglamentaciones nacionales e internacionales, en lo que pues respecta al uso apropiado de materiales de embalaje, con el fin de minimizar el impacto durante el transporte tanto de la muestra como de las posibles personas que tengan contacto con ellas. ¿Listo? Entonces, lo ideal para esto es que las muestras vayan bien embaladas, que no se, en dichos embalajes no tengamos recipientes con fugas o rotos y que podamos garantizar la integridad y la seguridad de las muestras para el análisis final. Si la muestra que se envía contiene agentes infecciosos biológicos capaces de causar enfermedades en seres humanos y en animales, pues esta muestra debe ser considerada como una sustancia infecciosa, la cual pues debe clasificarse en función de su composición y el nivel de riesgo que representa para la salud humana y animal. La ONU pues establece unos códigos y unos nombres que son súper sencillos y los traigo cortos para que los podamos tener presentes, ¿listo? Generalmente pues se coloca un sticker como el que se ve aquí en la imagen, en el último embalaje, llamémoslo sí, en el último embalaje o en la última caja que va a contener dicha muestra. El código inicial, que es el UN 2814, pues es para aquellas muestras que afectan solamente a los seres humanos, el 2900 para aquellas que afectan solamente animales, el 3291 son desechos, todo lo que son no muestras, sino basura de laboratorios o de hospitales o de salas de procedimientos,
que son generados. Y perdón, el último o el más utilizado corresponde al UN 3373, que pues generaliza todo como una sustancia biológica, ¿sí? Porque pues a veces si uno se pone a pensar, va a afectar a seres humanos o por lo menos es en un proceso de investigación y no se sabe quién inicialmente va a generar efecto, entonces pues se clasifica simplemente como una sustancia biológica. Dentro de estas sustancias infecciosas, pues tenemos ciertas categorías que por clasificación de la ONU son tres. Espérame un segundo. La categoría A, que corresponde pues a una sustancia infecciosa que se transporta de cierta forma que cuando a ella se exponen puede generar discapacidad o enfermedad mortal a la persona o al animal que tenga en contacto con esta. Tengamos muy presentes estas categorías para lo que vamos a ver después. La categoría B, pues van a ser sustancias o agentes biológicos que causan infecciones, lo mismo en humanos y animales, pero que no van a generar ninguna consecuencia grave o discapacidad potencial o la muerte sobre las personas o los animales que tengan contacto sobre esto. ¿Listo? Dentro de estas categorías también tenemos unas exenciones. Estas exenciones son como aquellas que no cumplen ni con la categoría A ni con la categoría B. Se encuentran las sustancias en las que la probabilidad de contener agentes biológicos patógenos sea muy mínima, que sea poco probable que cause enfermedades, tanto humanos como animales, como ya les comentaba, o además que dentro del criterio del profesional que va a empalar la muestra, considere como exenta, evaluando pues cosas como el historial médico de la muestra de la persona o del animal que fue obtenida, los síntomas, las circunstancias individuales de dicha fuente. Entonces, todas estas condiciones o todos estos factores que evalúa el profesional pueden hacer que dentro de esta muestra se pueda categorizar como una exención y no aplique, como les decía ya, para las de nivel 1 o 2. El sistema de embalaje de dichas muestras corresponde pues a un sistema de triple embalaje. Es el de elección y el establecido ya por la ONU para las muestras, para el transporte de muestras infecciosas. Este sistema pues consta de tres componentes: el sistema primario, que es el embalaje inicial, el que tiene contacto con dicha muestra; el sistema secundario, que es un sistema hermético impermeable que contiene al recipiente primario; y finalmente tenemos el recipiente terciario o el embalaje exterior, el que va a tener contacto con las personas que entren en manipulación con esta. El recipiente primario, como les decía, pues contiene la muestra. Idealmente debe ser un recipiente hermético e impermeable, ya que pues esto evita las fugas o llamémoslo así, los regueros de dicha muestra sobre los otros empaques. Aún así, por eso contamos con un embalaje secundario para evitar de que en caso de estas muestras potencialmente infecciosas generen de pronto algún daño o efecto sobre las personas que entran en contacto con esto. Igualmente, pues a pesar de que pues evitan dichas enfermedades o dichos contactos con dicha muestra, también evita que estas muestras se contaminen y que generen después unos resultados inválidos, ya que pues generan una reacción adversa a las muestras. El recipiente secundario, pues también debe ser un recipiente impermeable, resistente, igualmente como el primario, a prueba de fugas y demás debe cumplir con los mismos requisitos del sistema primario. Y ya pues el tercer embalaje, que es el embalaje externo, las características que debe contener es que pueda evitar las alteraciones físicas de los demás sistemas o de los demás empaques. ¿Listo? Evitando que si la caja tiene algún golpe o se llega a volcar, dicha muestra que va en el empaque primario, pues pueda ser afectada. Dentro de este mismo sistema de triple embalaje para la categoría B, que era la que les decía que pues puede generar un efecto o un daño al humano, a la persona o al animal, eh, tenemos como una diferencia en el embalaje con la categoría A, que es que ya no contamos con, llamémoslo así, una cavita o un recipiente que pueda contener más los golpes de dicha muestra. Aún así, pues
va a aplicar el uso de un recipiente primario, el embalaje secundario y un embalaje exterior que va a evitar los golpes o las condiciones de transporte. Como les decía, pues también es ideal que todos estos recipientes sean herméticos, que eviten fugas o rupturas de la muestra o cambios en ella. Igualmente, pues para muestras líquidas o aquellas muestras que puedan generar derrames, lo ideal es después de empacarlas sobre el sistema primario, tener un empaque absorbente que no se cuenta como sistema secundario, sino como algo que pueda evitar recoger la muestra en caso de derrame. Les traía también un video para que pudiéramos ver a cabo el proceso cómo se realiza el empaque de esta muestra. Espérame. ¿Están todos viendo el video? Sí, sí logran ver una imagen. Todavía no lo he reproducido, pero sí logran Sí, ver la imagen. sí, señor. Espérame ya un segundo. Bueno, aquí vamos a ver en el proceso cómo se hace el alistamiento y el embalaje para muestras infecciosas. Inicialmente, pues se alista una cava con pilas para aquellas muestras que deben de ir refrigeradas o congeladas. Y además, en este caso, pues en esta cava, como no tiene las condiciones para poder separar las pilas de enfriamiento o congelamiento, se le debe colocar una superficie que evite el contacto, ya que estas pues pueden generar humedad, como todos conocemos, cuando tenemos una pila y la sacamos, esta empieza como a gotear. Entonces, hay que evitar esto o el contacto directo de esto con la muestra, ¿listo? Aquí nos está mostrando pues la persona que está embalando para las muestras de tubos o muestras de sangre, pues se puede enviar juntas, separadas, se pueden enviar de diversas formas siempre y cuando vayan embaladas en llamémoslo así, en un plástico, en una bolsa que evite el contacto con el frío, como ya les decía antes, o que evite el contacto con otras muestras que puedan ir dentro del mismo recipiente. No es necesario que que en un solo empaque enviemos una sola muestra, ¿no? La norma pues nos permite que dentro de un solo empaque pues podamos enviar diversas muestras, por lo mismo y tanto les hablaba yo de la clasificación 3373 que establecía la ONU, que entonces todas esas muestras las podemos clasificar como sustancias biológicas. Listo, no es necesario que empecemos a colocarle ciertos códigos para ciertas muestras porque al final todas son sustancias biológicas potencialmente infecciosas. Esto para los recipientes que están en un contenedor, que sean muestras líquidas, llamémoslo de orinas, esputo, demás. Y otra forma de empacar los tubos también es pues en una bolsita Ziploc. Todas estas muestras deben ir debidamente pues marcadas o rotuladas, lo que ya les nombraba al principio. Para este caso que son muestras refrigeradas, no es necesario separar los sueros o separar el plasma en un vial pequeño, porque pues ya aquí no va a generar ninguna alteración la refrigeración de estos tubos y luego el posterior procesamiento de la parte esencial. Como podemos observar ahí en la cava, todas las muestras quedaron separadas entre sí. Las muestras de los tubos lilas que corresponden a aquellas muestras que tenían sangre total, los tapamarillos que van a obtener suero y los frasquitos de orina que tenían muestras de esputo en este caso. Todas estas muestras también podemos observar que no entran en contacto con las pilas de enfriamiento, pero sí pueden tomar la temperatura para que dichos analitos sean estables hasta el procesamiento final de la muestra. Aquí vamos a ver el caso de muestras, como vimos en la segunda imagen de la presentación, aquellas muestras que necesitan un embalaje para evitar el riesgo de una fuga o en caso de que se fugue, pues evitar el reguero dentro del segundo embalaje. ¿Listo?
Dentro de este proceso podemos observar una pequeña falla o un error, que es el no colocar pilas de enfriamiento sobre los laterales y sobre la parte superior de la cava, ya que no necesariamente pues el frío generado en la parte inferior va a permitir que la estabilidad de la muestra y la temperatura final de la cava corresponda. También posterior al embalaje de todas estas muestras y el empaque, pues hay que colocar los stickers que vemos ahí en la imagen que indiquen la ubicación de las muestras, hacia dónde debe ir también transportada la caja, la cava o el recipiente final, el terciario. Y además de esto, pues los códigos que sean necesarios que identifiquen que corresponde a sustancias biológicas. Y el código que ya les decía. En este caso vamos a ver una muestra que pues cumple con el triple embalaje, pero que tiene dentro, o sea, la muestra va a estar separada evitando los derrames con una servilleta por dentro, ¿sí? No necesariamente esa servilleta debe ser una servilleta estéril, ya que pues para muestras infecciosas que provienen del cuerpo no van a entrar, se espera que no entren en contacto con esta superficie, ya que pues si llega al laboratorio que va a realizar el análisis y observa que la muestra entró en contacto con esto, pues esta muestra va a ser rechazada y no se va a procesar porque tuvo problemas de fuga y se contaminó. ¿Listo? Igualmente aquí en esta cava podemos observar lo mismo que les indicaba, las pilas de enfriamiento pues están separadas, pues en este caso por una gradilla de copor, pero además nos hace falta otras pilas que nos favorezcan la temperatura en todo el recipiente final. Además de esto, al finalizar la conservación, el transporte de la muestra, es ideal que se tome la temperatura de la zona en donde va almacenada la muestra, ya que para ciertas pruebas los laboratorios finales o el laboratorio que va a realizar el análisis, pues para ellos es importante saber la estabilidad inicial de la temperatura y la final para poder interpretar resultados que de pronto puedan ser incoherentes, pero pues que correspondan de quizás al paciente, pero también pues pueden pensar que fueron afectados por la temperatura, por la humedad, si entró en contacto con agua de la gel de enfriamiento o por la luz. Ahí vemos lo que les decía, tiene una toallita adentro, se le colocó un pedazo de espadrapo, cinta o algo para enmascarar para evitar los regueros o las fugas de la muestra. Y en esta parte pues pudimos ver, espérame, vuelvo un poquito, pudimos ver que se colocó dentro del triple embalaje dos servilletas o dos toallitas para en caso de que la muestra se llegue a regar, pues se contenga la muestra en el recipiente y evite el contacto de esta con las personas que la están transportando o con la persona final que va a realizar el análisis. Listo, posteriormente a eso pues se empaca y se agrega pues en la cava que ya les decía yo, que es aquella cava que pues va a transportar finalmente la muestra y la que va a tener en contacto con el exterior y con las personas que pues la van a transportar. Listo, tenemos espacio de preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, aportes. ¿Me escuchan o todo está claro? Yo lo escucho claro y fuerte y pues para mí me quedó clara la información. ¿Alguien más? ¿O damos por terminada la capacitación? Sí, yo entendí todo. Vale, perfecto. Me alegra. Cualquier duda, inquietud, pues ya saben que pueden contar con nosotros al, al teléfono que les voy a colocar ahí en el chat. ¿Listo? Bueno, señor.